John Muir decía que es mucho más fácil sentir Yosemite que intentar comprender o explicar de algún modo su grandeza. Y nosotros tardaríamos muy poco tiempo en darnos cuenta de por qué. Llevábamos horas conduciendo cuando cruzamos la entrada del parque. Llovía y el valle estaba envuelto en una niebla espesa. Las paredes de granito emergían entre las nubes como si acabaran de nacer, y el agua brotaba por todas partes con una fuerza que no habíamos visto en ningún otro lugar. El agua de la lluvia se confundía con el agua de las cascadas y en tan solo unos minutos acabamos empapados. No nos importaba demasiado, pero al final tuvimos que volver a la autocaravana para secarnos y esperar un poco a que dejara de llover con tanta fuerza. Cuando llegamos a la base del Capitán, por fin había dejado de llover. Y aunque todavía no podíamos ver la icónica pared por completo por la niebla, cada uno de nosotros intentaba capturar la esencia del lugar a su manera. Pasamos el resto de la tarde como niños pequeños en un parque de atracciones, yendo de un lado para otro, con ese gesto de sorpresa dibujado constantemente en el rostro y conociendo un poco mejor el valle donde pasaríamos los próximos días. En el fondo intentábamos asumir que después de tanto tiempo planeándolo, por fin habíamos llegado y que el verdadero viaje acababa de comenzar. A la mañana siguiente desayunamos tranquilamente al calor de la autocaravana y después decidimos seguir el Mist Trail hasta dos de las cascadas más famosas del valle, pensando que rebosarían de agua por las lluvias de los días anteriores. En realidad, teníamos la esperanza de que hubiera salido el sol y poder ver el valle desde Tunnel View al amanecer. Pero Yosemite había preparado una experiencia muy distinta para nosotros aquel día.
El cielo estaba completamente gris, pero al menos no llovía. El bosque, empapado de los días anteriores, tenía ese verde profundo que solo aparece después de las lluvias. El río bajaba con toda su fuerza y la humedad se notaba en el aire, en la ropa y en cada detalle del camino que atrapaba nuestra atención. Caminábamos sin prisa, siguiendo el murmullo constante de la cascada, que se iba haciendo cada vez más presente hasta que apareció delante de nosotros y el murmullo se convirtió en un rugido imposible de ignorar. El agua caía con tanta fuerza que con tan solo acercarte unos segundos acababas calado hasta los huesos. Y aún así, resultaba imposible apartar la vista o evitar la tentación de acercarse un poco más. Pero todavía nos quedaba una cascada, así que seguimos subiendo, dejándonos guiar otra vez por el sonido del agua. Y ahí estaba, Nevada Fall envuelta en niebla y bruma, cayendo con una fuerza que retumbaba en el valle entero. Los cuatro nos quedamos en silencio, mirando, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad no habíamos echado de menos el sol. Llevábamos 2 días en Yosemite, ambos sumidos en la oscuridad de la niebla, la lluvia y un valle cubierto de nubes que parecía negarse a mostrarse del todo. Empezábamos a pensar que esta sería la única versión del valle que veríamos, pero al tercer día, cuando ya nos habíamos acostumbrado a ese ambiente gris y húmedo, el cielo decidió abrirse. Las nubes se desvanecieron y el sol, por fin, iluminó el valle con todo su esplendor, revelando todos sus secretos.
En tan solo un instante, la luz había transformado el valle. Teníamos ante nosotros un lugar completamente nuevo que había que volver a descubrir. El verde se había convertido en dorado y el sonido del agua ahora se difuminaba entre el canto de los pájaros. Era como si el valle hubiera despertado del todo. Por primera vez podíamos ver dónde terminaban las paredes de granito y empezaba el cielo. Ahora, completamente despejado. Habíamos visto las cascadas en su mejor momento. Un amanecer extraordinario en Tunnel View y aquel día, con el sol brillando en el cielo, nos esperaba uno de los miradores más icónicos del mundo. En este punto del viaje sabíamos que no podíamos pedir más. Y aún así, Yosemite nos reservaba una sorpresa que nunca habríamos imaginado. Pero primero teníamos que ganárnoslo, porque a pesar de que era principios de mayo y ya no quedaba ni rastro de nieve en el valle, la carretera hasta Glacier Point seguía cerrada y la única manera de llegar hasta allí era caminando. Tardamos muy poco en darnos cuenta de que la carretera cerrada había sido otro de los regalos inesperados de este viaje. Más de 4 millones de personas visitan Yosemite cada año, y si la carretera hubiera estado abierta, nuestra experiencia habría sido muy distinta. La ruta discurría por el filo de la montaña, mostrando diferentes caras del valle a medida que ascendíamos, y con la inconfundible silueta de Half Dome acompañándonos durante el último tramo de la ruta. Y aunque nos hubiera encantado llegar hasta su cima, esta vez tuvimos que conformarnos con verla desde la distancia. Dicen que si solo pudieras pasar un día en Yosemite, tendrías que subir al mirador de Glacier Point, porque desde allí el valle entero se despliega ante ti y comienzas a asimilar un poco mejor su tamaño. Cuando por fin llegamos y pudimos verlo con nuestros propios ojos, lo entendimos enseguida. El valle verde al fondo, las cascadas emergiendo entre paredes de granito, las montañas nevadas en la distancia y Half Dome justo en el centro. Cada perspectiva merecía su propio momento y era difícil de asimilar. Pero de repente, cuando estábamos buscando un sitio para descansar y comer algo, escuchamos un sonido que no habíamos oído nunca.
y tardamos en darnos cuenta de que eran dos oseznos asustados mientras su madre los alejaba de la gente. Incrédulos, nerviosos y algo torpes, intentamos quedarnos en silencio, observando sus movimientos mientras se alejaban en la espesura del bosque. De todo lo que esperábamos de Yosemite, definitivamente esto no estaba en la lista. Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un momento tan salvaje y tierno a la vez, y mucho menos de compartirlo con tres de las personas que más quieres en este mundo. Mientras volvíamos al fondo del valle, nos costaba creer todo lo que habíamos vivido en tan solo 3 días. Teníamos la sensación de que el tiempo se había expandido, igual que lo había hecho la vista del valle desde Glacier Point. Ahora comprendíamos por qué John Muir decía que es imposible intentar explicar la grandeza de Yosemite. ¿Cómo se podía condensar en palabras lo que habíamos sentido aquellos días? Pero quizás ya no hacía falta explicarlo. Por una vez, Ángel y yo habíamos podido compartir nuestro asombro con alguien más. Los 4 habíamos podido sentir la grandeza de Yosemite y era algo que compartiríamos para siempre. Después de más de 4 horas conduciendo de noche por las sinuosas carreteras de la Sierra Nevada de California, por fin llegamos a Kings Canyon, conocido por albergar el árbol más grande del planeta y por sus bosques repletos de osos negros. A la mañana siguiente, después de desayunar tranquilamente, nos adentramos por primera vez en el bosque de las secuoyas gigantes. Su descomunal tamaño y su corteza anaranjada destacan entre los pinos ponderosa que la rodean, haciendo que su presencia sea imposible de ignorar. Estos árboles llevan más de 2000 años habitando estas tierras, mucho más tiempo del que nosotros podemos recordar o imaginar. Y hay uno que destaca por encima de todos ellos, el General Grant. Se estima que su edad es de 2500 años y con un peso de 1400 toneladas es el árbol con mayor volumen del mundo. Con su madera se podrían construir más de 120 casas y ocupa tanto como 15 ballenas azules adultas, midiendo más de 30 metros de circunferencia y 83 metros de alto. Unas dimensiones
que parecen imposibles para un árbol. Hay quien dice que el Parque Nacional de Kings Canyon es el hermano pequeño de Yosemite. Es uno de los valles más profundos de Estados Unidos, con casi 3 kilómetros de profundidad, y el mismo John Muir se refería a él como el rival de Yosemite, no solo por sus bosques de secuoyas milenarias, sino también por su enorme población de osos negros que viven en el valle que dibuja el Kings River. Pero mientras descendíamos por la carretera, todavía no sabíamos nada de esto, así que aquel día no esperábamos encontrarnos con ninguno de los cientos de osos negros que han hecho de este lugar su hogar, y mucho menos con 2 de ellos. Acompañados constantemente por el río, nos adentramos cada vez más entre las paredes del cañón y nos dimos cuenta de que muy poca gente decide venir hasta aquí. Nuestro plan era sencillo: recorrer el valle caminando y seguir el río, sin prisas ni expectativas. El aire era cálido y agradable, y el valle nos recibió con completa calma, con esa luz dorada típica de las últimas horas de la tarde. Pero cuando llegamos al sendero, una pareja nos dijo que habían visto un oso a lo lejos, y en ese momento nuestro plan cambió. Cuanto más avanzábamos hacia el corazón del cañón, más cambiaba nuestra sensación. El bosque se volvió más denso, el silencio más profundo, y cada crujido entre la vegetación despertaba nuestro nerviosismo. Sabíamos que no estábamos solos, que ellos siempre te observan mucho antes de que tú puedas verlos. Y en un lugar tan salvaje como este, basta un instante para que un simple paseo se convierta en un encuentro que nunca olvidarás. Y de repente, ahí estaba, mirándonos, observando nuestros movimientos en la distancia, mientras buscaba comida en la corteza de los árboles. Y tan solo unos minutos después, nos sorprendió otro más al final del camino. Entre temor y asombro, lo observábamos detenidamente mientras nos mostraba la facilidad con la que pueden abrir los troncos con sus garras y dientes. En aquel momento, sentimos en nuestra propia piel la soledad e indefensión de pensar que en cualquier momento podíamos convertirnos en la presa de aquello que estábamos admirando. Un espectáculo que terminó al caer el sol en el horizonte. Al final, lo que esperábamos que fuera una tarde tranquila se convirtió en un torbellino de emociones. Excitación y curiosidad por encontrar los osos. Miedo y preocupación al ver su enorme tamaño cuando te miran. Y la sensación extraña de estar en su territorio y no en el nuestro.
A la vuelta, después de conducir prácticamente de noche por la misma carretera al borde del cañón, nos esperaba una reconfortante hoguera donde compartir todos nuestros pensamientos y emociones después de días con los sentimientos a flor de piel. Necesitábamos un momento para procesar todo lo que habíamos vivido y relajarnos entre risas, cervezas y nubes de azúcar. Rodeados del cálido abrazo del fuego, leímos historias sobre estas montañas, sobre personas que pasaron por aquí mucho antes que nosotros, hasta que el fuego se fue apagando y el sueño ganó la batalla. Al día siguiente, llegamos a los bosques de secuoyas gigantes del Sequoia National Park. Árboles que llevan miles de años en pie, contemplando el paso de las estaciones, y ninguna cámara podrá hacer justicia a lo que se siente al estar entre ellas. Este es el santuario donde se encuentran los árboles más únicos del mundo. Un reino de gigantes donde cada árbol cuenta una historia de miles de años. Sus copas se pierden a casi 100 metros de altura y sus bases son tan anchas que harían falta decenas de personas para rodearlas con los brazos. Solo al colocarte junto a ellas empiezas a comprender su tamaño. Caminando por el bosque, levantábamos la vista una y otra vez, casi incapaces de encontrar el final de aquellos árboles. Transmitían una fuerza diferente a la de las cascadas de Yosemite, más solemne y silenciosa. Los incendios que arrasan estos bosques son, paradójicamente, la fuente de vida que estos árboles necesitan. Muchos de ellos muestran las enormes cicatrices que el fuego ha dejado a su paso. El grosor de sus cortezas protege su corazón de las llamas, mientras que el fuego limpia el suelo a su alrededor y les permite absorber más nutrientes. Pero a pesar de la solidez que transmiten, estos bosques son tremendamente frágiles, y las sequías cada vez más prolongadas y las temperaturas cada vez más altas amenazan constantemente su supervivencia. Cada paso en estos bosques nos recuerda que somos visitantes fugaces. Algunos de estos árboles comenzaron a crecer mucho antes de que existieran los imperios, países o ciudades que hoy conocemos. Y durante unos instantes, el bosque consigue cambiar tu perspectiva. Porque aquí, bajo su sombra, todos volvemos a sentirnos pequeños. Después de tantas emociones y cansancio,
y muchos más kilómetros de los que podemos contar. Volvimos por última vez a la carretera. Y así, sin más, dejamos atrás las montañas de Sierra Nevada y los bosques de secuoyas gigantes para volver a las planicies de los valles del sur de California que rodean la ciudad de Los Ángeles. Los últimos rayos del sol se difuminaban en el horizonte, mientras cada uno de nosotros recordaba en silencio lo que habíamos vivido aquella semana, antes de volver a la realidad de nuestras vidas. Clara y Edra en España, y Ángel y yo en la costa este, separados otra vez por 6.000 kilómetros de distancia. Lo que vivimos allí se ha convertido en historias que compartiremos para siempre. Historias que quizá podamos revivir al calor de una hoguera diferente, cuando seamos nosotros los que volvamos a cruzar el océano Atlántico dentro de un año.